Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Amén. Y eso es lo que hemos hecho desde el día viernes. El día sábado lo hemos leído y hemos explicado quiénes somos, porque aquí nos da varios adjetivos calificativos que Dios nos ha dado, que han sido sus bendiciones espirituales, las cuales Dios nos ha dado. Así que dice que el linaje escogido, explicamos lo que era el linaje escogido, éramos real sacerdocio, somos nación santa. Y tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Nadie verá al Señor. Estamos hablando lo que somos, qué somos, tenemos que saber qué somos. Primero de Pedro dice, somos linaje escogido. Él nos escogió. Amén. Él pagó un precio, Él nos escogió. Real sacerdocio, porque Él abrió el acceso a todos nosotros. Y ahora dice, el verso 16 de Hebreos 4, dice, acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente hay que acercarse al Señor, el Señor Jesucristo. Ahora Él abrió el acceso para que podamos entrar directamente ante Él, para poder a dirigirnos a Él, como estos días que estamos clamando al Señor, que estamos pidiéndole misericordia por nuestro planeta, Señor, que sane nuestra tierra, pero somos nosotros los que tenemos que hacer algo al respecto para sanar, para que la tierra sane. La iglesia se tiene que manifestar. Amén. Jesús bendiga. Somos nación santa, como decíamos, nación santa porque nuestro Dios es santo. Y sin esa santidad, usted, hermana, yo, hermano, no podemos ver nada lo que es de Dios, sin menos verle a Él. Amén, porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Amén, y eso es lo que tenemos que tener claro. El Señor es luz, Él ya nos sacó de las tinieblas al reino de Jesucristo. Él ya nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Ya, entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y muchos se gozan. Eso sí, eso es lo que somos. Gracias al Señor porque Él pagó el precio, porque fuimos comprados por Él. Él nos redimió, Él nos ha redimido, ya Él nos redimió. Ya, uno ya escuchaba que alguien decía, ¿quién nos va a redimir? No, si Él nos redimió, Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó el precio. Entonces somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Entonces, con todas esas bendiciones que usted tiene, y que para lograr eso tuvo que sacar lo que decía, lo que dice los primeros dos versos, o sobre todo el primer verso de primera de Pedro. ¿Por qué? Porque esto, para que yo crezca espiritualmente, para que yo tenga una vida realmente espiritual, una identidad espiritual, tengo que dejar de ser carnal. Tengo que ya tengo que sacar mi carácter, tengo que sacar mis mañitas y mis malas costumbres, tengo que cambiar la vana manera de vivir, dice el apóstol. Tengo que cambiar esa vieja criatura, tengo que ser nuevo hombre. Por eso, para ser linaje escogido, para ser real sacerdocio, para ser nación santa realmente, para hacerlo y tener el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, también yo tengo, como dice el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidias y todas las detracciones. Yo tengo que, sacando eso, yo voy a desear de la palabra del Señor, como dice ahí, como niños que desean la palabra del Señor como esa leche espiritual no adulterada. Y si yo creo en Él, créame que si yo creo voy a cambiar. Si yo creo en Jesucristo, algo voy a hacer con mi vida. Ya no vivir mi vida a mi manera, sino que vivir como Cristo quiere vivir, para que Cristo viva en mí. Ese es el objetivo. Pero yo voy dejando las cosas, tengo que sacar la obra de la carne y todo. ¿Para qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué lo repito tantas veces? Para que entendamos las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Eso nos ha dado el Señor. El Señor nos ha dado entendimiento para conocerle a Él, nos ha dado la fuerza para mantenerlo firme, nos ha dado esfuerzo cuando no nos queríamos poner en pie. Dios nos ha hecho todo lo difícil, lo ha hecho Dios. El pago en la cruz por nuestros pecados, Él pagó mi cuenta de mis pecados, de mis faltas por toda la eternidad. Él lo pagó. Él pagó eso. Él ahora tengo libre acceso a la presencia del Señor por el sacrificio y la redención de nuestro Rey. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué
Yo soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, usted también lo es. Pero ¿para qué es eso? ¿Qué vamos a hacer si somos eso? Ya, somos eso. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? ¿En qué lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Para qué? ¿Para qué somos eso? Y nos dice, en la respuesta nos dice ahí mismo, estamos leyendo primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y dice, y es simple, para que anunciéis las virtudes. Amén. Anunciéis las virtudes. Virtud, acuérdese lo que decíamos ayer y lo aclaramos. Virtud es la disposición habitual para hacer el bien, que es el camino de la virtud, que es lo que Jesús nos enseñó. Hacer el bien y hacerlo bien siempre. Esa es virtud. Ponerle virtud a todas las cosas, hacerlo bien. Si yo voy a hacer algo, dice Colosenses 3:23, dice que hacer todo para los hombres, hacerlo como si fuese para Dios. Porque a veces hacemos una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia, una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Tenemos que ser hombres y mujeres de luz en todos lados donde vamos. Resplandezca la luz de Jesucristo en su actitud, en sus estudios, en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de amar al prójimo, de servir al necesitado. Como Jesús le amó, así el Señor quiere que amemos. Como Jesús me perdonó, así Jesús quiere que yo perdone. Porque el Señor es justo y Él nos dejó ejemplo en todo. Y si no sabemos cómo lo hizo Jesucristo, cómo lo hizo Cristo al estar en la tierra, tenemos que ir y estudiar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para hacer lo que explicábamos ayer, que es algo que es fundamental. Tenemos que tener la palabra de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que saber lo que Él hizo. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero si yo no sé cómo lo hizo Cristo, porque Colosenses 3, el verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es fundamental. Al decir fundamental, ese es el fundamento. Jesucristo es la roca del fundamento. Él es lo principal del fundamento dado a los apóstoles, pero siendo Jesucristo la roca principal, Él es lo importante. Sin esta roca que es Jesucristo, no habría fundamento de los apóstoles, no habría iglesia, pero gracias, gloria a Dios, porque Jesucristo es nuestra roca, la roca de nuestra fortaleza. Jesucristo es la roca, nuestro pronto auxilio, todo lo que quiera, pero sí creamos que Jesucristo es lo importante y tenemos que hacer que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en usted. Porque si no mora en abundancia en usted, nosotros, cualquier persona que nos venga a hablar con un poco de elocuencia o palabras rebuscadas o con filosofías o con fábulas, como dice el apóstol, nos va a engañar. Dice que a muchos, en los postreros días vendrán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, incluso a los escogidos. ¿Por qué? Porque hay falta de palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque la palabra del Señor se está muchos años postergada y resulta que siempre el mismo castigo va a ser aquellos que posterguen, aquellos que dejen de lado la palabra del Señor. Créame que el Señor sigue cumpliendo su promesa en relación. Si usted busca la palabra del Señor, usted se aferra a la palabra del Señor, va a ser santificado. ¿Por qué va a ser santificado? Dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hace muchos años, miles de años atrás, un profeta escribió lo siguiente en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchos creen que aquí hace referencia solamente a la ley.
No, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? De que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El conocimiento de Él, del Evangelio, de la palabra del Evangelio de Cristo. Ese conocimiento es el que necesitamos. Si no tenemos el conocimiento de que tenemos libre acceso y podemos presentar sacrificio vivo, espiritual, no de animales muertos, sino ahora espiritual, ese sacrificio vivo, porque somos real sacerdocio, porque somos reyes y sacerdotes, perfecto. Pero si nos falta ese conocimiento, nos va a pasar lo mismo que cada día le dijo el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No vas a tener la oportunidad de estar frente a frente a mí. Ahí está hablando del conocimiento del Señor, de qué sé yo de Jesucristo, cómo me acerco más a Él. Hemos enseñado que es estar en Cristo. Si usted no lo escuchó, está en nuestra página YouTube, Radio Familia de Dios, búsquelo, y dice estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo, ser uno en Cristo, ser Cristo mismo, porque el que se une al Señor, un espíritu, dice que es con Él. Porque ya no tenemos que ser más carnales, espirituales. ¿Para qué? Porque el conocimiento de nuestro Rey es el que nos permite ser ese sacerdote para entrar en la presencia de Dios, y también nos permite ser sacerdote para interceder por aquellos que no pueden levantar sus manos, no pueden ofrecerse como sacrificio vivo. Y ahí viene lo siguiente: y porque olvidaste la ley de tu Dios, es decir, la palabra de Dios, la palabra de vida que hace alusión a todos los mandamientos. Dice que toda la escritura, del Génesis al Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ahí dice para muchas cosas. Es útil para instruir, para redarguir, para corregir. Dice muchos elementos, pero es útil. Toda la escritura dice que todo lo que fue escrito en el pasado, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fueron escritas. Por eso que nadie le diga esto sí, esto no, es que esto no era para nosotros, esto no era. No, todo es útil. Si usted clama al Señor, si usted ora, el Señor le va a revelar la escritura, porque muchos se saben la Biblia, pero no conocen realmente la revelación del Señor, o Dios no le ha abierto los ojos para que entiendan y conozcan al que es verdadero. Y porque olvidaste de tu ley, de tu Dios, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es importante, mi hermano, papito, mamita, que la palabra de Jesucristo more en tu vida, en su corazón. ¿Para qué? Para que tu hijo vea que tú te deleitas, que usted se deleita en la lectura de la palabra del Señor. Para que su hijo vea que usted se deleita y se goza leyendo la palabra del Señor. Pero si no se deleita, si usted no ve que él no lo va a querer hacer. Nosotros tenemos que repetirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, la palabra del Señor. Tenemos que instruirlo en el camino de Dios para cuando sea viejo no sea parte de él y se cumpla lo que el Señor dice. Pero lo importante es que tenemos que hacerlo. Ya si no lo hicimos de aquí para atrás, perdón, Señor, y el Señor nos perdona, y ya no lo hicimos y no lo recuerde más. A partir de ahora hagámoslo, porque ahora estamos aprendiendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En primera de Juan 1, del 6 al 7, decíamos ayer: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, amén, si andamos en luz, el Señor Jesucristo nos va a respaldar. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Somos hijos de luz, hermana. Usted, hija de luz, hermano, es hijo de luz, hijo del día. En Colosenses 1:13, lo que leíamos ayer: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Y esto entendámoslo bien, Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, que somos la iglesia. Es decir, los milagros tienen que pasar a través de su iglesia, las restauraciones tienen que hacerse por la iglesia, las sanidades tienen que hacerse por la iglesia, el fuera demonios tienen que ser a través de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es lo que hizo cuando estuvo en la tierra. El cuerpo de Cristo sanaba, levantaba, restauraba con poder. Y nosotros ahora somos ese cuerpo maravilloso, perfecto, donde Jesucristo es la cabeza. Yo tengo que estar a la altura de la identidad de lo que soy. No solamente ahora que hay crisis, no solamente ahora que están asustados, los hermanos que son ancianitos andan asustados, alguien tose en la micro o alguien estornuda y ya piensan que está enfermo, contagiado. No, en el nombre de Jesucristo, Dios sabe lo que hace con su iglesia y yo en su criterio confío. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea primero, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos abrió la puerta, Él nos redimió, Él pagó el precio para que podamos presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles, que no lo reprendan por nada delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Hemos oído el Evangelio de Jesucristo? ¿O qué Evangelio hemos escuchado? ¿Hemos oído el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo hemos entendido el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo hemos aplicado en nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Todo lo que acabo de leerle nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, con el propósito de que anunciemos las virtudes de Él, de Jesucristo. Él fue el que nos llamó de las tinieblas, el que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo, las virtudes de Él, la disposición habitual que tenía Él para hacer el bien, es lo que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que entregar. Pero ¿cómo daremos a conocer o anunciaríamos las virtudes de Jesús si no sabemos cuáles son? Por ejemplo, si yo le preguntase a usted, póngame a pensar esta pregunta, y le voy a dar 2 segundos, 5 segundos para que lo piense. Nómbreme una virtud de Cristo que no sea el amor. Porque el amor es una virtud, pero nómbreme una virtud de Cristo, nómbrese a sí mismo una virtud de Cristo que no sea el amor. Piense, ¿cuántas más se le ocurren? Siendo que Él está lleno de muchas cosas maravillosas, extraordinarias, que las hizo por nosotros y las puso a nuestra disposición y nos enseñó con el ejemplo. Las virtudes del que nos llamó. Jesús, Él vino con su virtud. Primera de Timoteo, por favor, 1:15. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que corresponde al día de hoy. Las virtudes de Cristo. Esto tenemos que saberlo y vamos a nombrar algunas nomás porque son muchas. Usted, si quiere, lea la palabra del Señor para que pueda usted aprender más del Señor y también pueda escudriñar la palabra del Señor. Primera de Timoteo, por favor, vamos a ir. Primera de Timoteo. El Señor Jesús bendiga a aquellos que nos siguen saludando, a aquellos que se siguen sumando a esta enseñanza que durante la semana va a quedar subida a YouTube. Amén. Señor Jesús nos bendiga a todos. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos al verso 15. Empezamos esto, se llama las virtudes de Cristo, que es lo que tenemos que conocer, aplicar a nuestras vidas para poder salir
a entregársela a las personas. Amén. Tengo que hacer la vida en mi vida, porque si yo entrego algo que no tengo, yo no estoy siendo un hombre de verdad. No estoy aplicando bien la palabra de verdad. No estoy siendo verdadero. Y no puedo adorar bien. No puedo hacer una adoración aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si yo estoy entregando algo que yo no aplico en mi vida en manera constante todos los días, yo no puedo entregarlo. Tampoco puedo adorar ante el Señor porque no ando en verdad. Como dice el apóstol Juan, dice, hijito, él se alegró, se puso feliz de saber, de enterarse que sus hijos, que lo que él le había enseñado, andaban en verdad. La verdad es Jesucristo, Él es el camino, la vida y es la verdad. Él es verdad, Él está en nosotros. Su palabra es verdad. Esa nos santifica. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. Quizás usted no sabe leer o no puede leer. Hay formas de que la palabra del Señor llegue a usted y esta es una de las formas como la que estamos haciendo hoy, para que conozcamos de Jesucristo. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todas estas palabras, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, Él vino a lo que se había perdido. Y esta palabra digna, que es lo que Jesucristo vino, lo que Jesucristo nos dejó, nos mandó a ir por el mundo, no nos sugirió, no nos dijo si es que quieres anda, no, es un mandamiento, es una misión que tenemos que cumplir. Pero ¿qué vamos a llevar? ¿Qué tenemos para llevar? Palabra fidedigna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Y qué más sabemos de que Cristo Jesús vino al mundo? ¿A qué vino? Estuvo 33 años y medio en la tierra, estuvo en el mundo. Juan dice al final del Evangelio según Juan, dice que si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, faltarían los libros. Pero las pocas cosas que logró escribir, imagínense, no lo hemos escudriñado. Pero si realmente creemos que vamos a hallar la vida eterna, las tenemos que escudriñar. Y si más aún creemos, y nos ha dicho el mismo Jesucristo, que las escrituras dan testimonio de Él, las escrituras me dan testimonio de Jesucristo, me enseñan quién es Jesucristo, cómo seguir a Jesucristo y cómo agradar a Jesucristo, yo me sumerjo en la lectura de la palabra del Señor. Hoy en día hay audios de la palabra del Señor, de la Biblia me refiero, donde usted puede escucharla una y otra vez para poder memorizarla y entenderla. Y si tiene alguna pregunta, pregúntela a su pastor, o si no honra con la confianza, nos hace la pregunta y le podemos responder en privado. Amén. Porque el Señor, como dice mi hermano Javier, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Pero también dice procurar. Tenemos que procurar buscar ser ese obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad que dice Timoteo. Entonces, el Señor, las virtudes de Jesucristo que tienen que ser escuchadas por todos, tienen que ser que todos sepan de Jesucristo, porque mire, está terminando lo que se conoce en todos los países como el fin de Semana Santo. Se sumó justo, salió la crisis que está pasando con esta pandemia. Noten que algunos andan más espirituales, otros no, andan más emocionales, otros andan más asustados, otros andan más sensibles. En estos días se acuerdan de Jesucristo y ya después de esto paramos y no se acuerdan de Jesús hasta la Navidad, la fecha que el hombre ha puesto en Navidad. Pero Jesucristo nos vino a la tierra a morir, a pasar todo lo que pasó, a aguantar todo lo que aguantó por mí, por ti, para que yo me acuerde esporádicamente de Él. No, Él quería un encuentro cercano con usted, mi hermana Anita. Él quería un encuentro cercano contigo, mi hermano Roberto, mi hermana Francisca que nos escucha, mi hermana Juanita, Jesús le bendiga. Dios quiere un encuentro cercano. Él quiere un encuentro cercano, dice, si oyere hoy mi voz. Una dice, entraré contigo y cenaré contigo. Cenar era un acto de intimidad, un acto de tranquilidad, de paz, donde se cenaba y se conversaba, donde se daba tiempo a hablar. Y el Señor quiere esa palabra de conocernos, que nos conozcamos, que conozcamos al Señor. Habla del griego de un conocimiento más íntimo, más profundo, más de calidad. Un encuentro íntimo. El Señor Jesucristo vino y entregó lo que Él era,
Dios no tiene amor, Dios es amor y el amor estuvo en la tierra. Cuando el apóstol Pablo, me imagino, él escribió 1 Corintios 13 hablando del amor, él se imaginaba a Jesucristo, él veía a Jesucristo y escribía todo lo que era Jesucristo, porque Jesucristo no era rencoroso, no tenía envidia, no se envanecía. Jesucristo era tantas cosas buenas y él escribió todas y decía: el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, y empezó a hablar de todo eso porque eso era Jesucristo. Entonces vamos a las virtudes de Jesucristo. Primero vamos a ir a algunas nomás, como le digo. Por favor, vamos al libro de Mateos. Mateos capítulo 11, verso 29. La primera virtud del Señor: humildad y mansedumbre. ¿Ya? Humildad y mansedumbre. Por eso vamos a ir a Mateos capítulo 11, verso 29. Y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire, cuando uno lee al principio, te imaginas, tiene un peso. Dice: llevad mi yugo. ¡Ay! Un peso encima. Porque al tiro tenemos el raciocinio humano. Mi hermana pensó: oh, el yugo, madera, un tronco grande, pesado. No, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya, hay que llevar lo que corresponde del Señor, conocerle a Él, vivir a la manera de Él, vivir su vida, tomar su vida, hacer la mía. Quizás eso a uno les va a ser más pesado que otro, pero si lo hacemos a su manera va a pasar lo siguiente. Dice: y aprended de mí. Aceptamos a Jesucristo, somos de Jesucristo y vamos a aprender de Él. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando uno pregunta ¿qué es mansedumbre?, la gente dice humilde. No, son cosas diferentes. Manso y humilde de corazón. La humildad, todos saben lo que es la humildad, pero la mansedumbre es más difícil de explicar. Pero la mansedumbre la voy a resumir en una frase: mansedumbre es fuerza bajo control. Ejemplo: un caballo es grande, tiene la fuerza. Si yo me subo, él tiene la fuerza. Si él quiere, me puede botar. Si él quiere, se para en dos patas, me bota. Y si él quiere, me patea en el suelo. Tiene la fuerza para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando un caballo uno lo puede hacer cariño, se puede subir, puede caminar? Le dice a la derecha, el caballo va a la derecha. Le dice a la izquierda, va a la izquierda. Uno dice: uy, qué manso, qué mansito el caballo. Él tiene la capacidad para botarme, pero no lo quiere hacer, porque es manso. Quizás Jesús tenía la fuerza física para haber devuelto un combo o un empujón, pero en su mansedumbre no lo hizo. Porque así se lo mandó su padre. Así está estipulado, y la profecía dice que como cordero fue llevado delante de quien lo trasquila, y no abrió su boca. Durante esta semana vamos a hacer una enseñanza de la profecía más conocida del Antiguo Testamento, cumplidas en Jesucristo. Vamos a hacer un paralelo con el texto del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que sigamos conociendo la Escritura y todo esto aplicándolo a nuestras vidas. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tengo la fuerza para hacerlo, pero ya no respondo como antes, ya no actúo como antes, ya no uso mi fuerza como antes, no soy prepotente como antes, no reviento como antes, no exploto como antes. Soy humilde de corazón, no soy mejor que nadie. Como dice el apóstol, no teniendo mayor concepto de sí mismo que de los demás, no creyéndose superior a los demás. La humildad. ¿Y qué pasa cuando yo hago eso? Cuando yo aprendo y soy manso y humilde como Jesucristo, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el verso 30, y aquí lo dice. Por eso, a medida que recién empezamos a caminar y cuando empezamos a dejar las cosas nuestras, notamos que es difícil. Pero si obedecemos y aprendemos de Él, como dice: y aprended de mí, va a pasar esto del verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el Señor, su yugo es fácil. Si yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo y me cuesta, el Señor me dice: hey, echa sobre mí tu carga y yo te sustento.
No dice yo te la llevo, dice yo te sustento, porque si es necesario que me la lleve, me la va a llevar. Pero sustentar es sujetar, es mantener firme ahí para que eso no se mueva, no se caiga. Y yo quiero, esto sale en Salmo 55:22, yo quiero que Él me sustente. Si yo no puedo llevar mi carga, Señor, aquí está mi carga, Señor. Necesito de su fuerza, Señor. Necesito de su humildad. Necesito de su mansedumbre, Señor. Quizás por eso estoy chocando con la misma prueba y sigo repitiendo la misma prueba. Y cuando me equivoco, vuelvo al mismo punto de comienzo. Algo estoy haciendo mal. Ayúdeme, Señor. Quizás me falta humildad, me falta mansedumbre, me falta ser menos yo y más Jesús en mi vida. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad es la carencia de cualquier forma de egoísmo. Eso es la humildad. Yo pienso en los demás primero que en mí. El término es la carencia de cualquier forma de egoísmo, de yo primero, de yo soy superior, de vanidad interna y externa, cualquier vanidad de egoísmo también. Muchas veces la vanidad la relacionamos con la pintura, con arreglarse mucho, con la vestimenta, con esa persona, la vanidad del cuerpo. Y la vanidad son muchas cosas más profundas. Por eso dice que aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, él va a subir al monte del Señor. Él va a estar en su lugar santo. Porque vanidad es ser egoísta. Es creerse superior a los demás, creerse verse mejor, ser mejor que los demás, como una ayudita, ser mejor que el otro. No. Humildad es la carencia de cualquier forma de egoísmo. Y la mansedumbre es la fuerza bajo control. Y el Señor lo dejó ejemplo, lo hizo como ejemplo. Si cuando venían los soldados, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Y los soldados a tierra se cayeron con el impacto del yo soy. Eso que fue unas palabras que dijo el Rey, que dijo Jesucristo. Él tenía el poder para hacer muchas cosas, pero no, él padeció la obediencia. Por cuanto padeció, dice, por cuanto padecer es sufrir, por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. Era algo que él no tenía acostumbrado. ¿A quién le iba a obedecer el Señor? Dios mismo, ¿a quién le iba a obedecer? A nadie, si no había nadie superior que él. Pero él tomó el lugar del Cordero, él tomó el lugar del sacrificio, el lugar, y con humildad y mansedumbre vino, no abrió su boca, aguantó en silencio por ti, por mí, por usted, por aquel, por todos nosotros, para que hoy día nosotros siguiéramos ejemplo que él nos dejó. Así como yo hice, vosotros también haréis. Y eso es lo hermoso de la humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre son virtudes de Jesucristo. Son virtudes de Dios que usted como linaje escogido, que usted mi hermano José como real sacerdocio, que usted mi hermana Juanita como nación santa, mi hermana Herminia, usted como pueblo adquirido por Dios, tiene que ahora entender que tenemos que hablar de esta virtud, de la humildad y mansedumbre de Jesucristo, que fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hermana Gerarda, usted con más fuerza que nunca tiene que impregnarse y conocer al que es verdadero, llenarse de su palabra, llenarse de lo que Jesucristo es, porque usted tiene que serlo. Yo tengo que ser Jesucristo, yo tengo que ser el Cristo, porque Cristo en mí, yo en Él. Ese es el pacto. Porque yo soy el cuerpo de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que andar en humildad, en mansedumbre. Ahí tenemos las primeras virtudes. La segunda virtud muy importante, que es el amor. Vamos con el amor. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 3. Juan, capítulo 15, verso 3. Juan 15, verso 13. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué lo decía Jesús? Y ya vamos a aclarar un punto en estos días que hablan de la muerte de Jesucristo. A Jesucristo no le quitaron la vida. El enemigo no le quitó la vida. Herodes, los romanos o quien sea, no le quitaron la vida al Señor. A Jesucristo no. Él dio su vida. Él la ofreció. Él entregó su vida.
Dice, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, dijo él. Que es diferente a aquellos que un amigo defiende al otro y se defiende y uno muere. Pero ese amigo lo fue a defender, pero no fue que quiso dar su vida. Pero esto es más hermoso porque él puso a disposición nuestra, porque Él vino a pagar. Él venía con ese pago y lo entregó por nuestros pecados. Por eso dijo al final, consumado es. Porque eso nadie tiene mayor amor que Jesucristo, que puso su vida por la nuestra, que Él pagó lo que nosotros nos correspondía pagar. Amén. La palabra amor significa del griego ágape, no es un amor emocional, no es un amor sexual, no es un amor sentimental, no es un amor de familia, no es un amor místico, no es un amor de sentimiento, de pasión, no, esto es amor ágape, es la capacidad. Ágape significa en el griego la capacidad personal de sacrificio por otra persona. Es mi capacidad que yo pongo a disposición de sacrificarme por otro. Se puede definir como aquel atributo divino que siempre busca el bien del amado. Y Dios nos amó a todos. Yo no tengo que amar solamente al que me ama. Eso es lo que el hombre nos cuesta. Ya pues, hacemos algo y ponemos 20.000 me gusta, y si no me ponen tantos me gusta yo me deprimo y mi familia no me puso me gusta y nadie envió no, si esto que hacemos, hermano, de entregar la palabra del Señor esta noche, a mí el Señor me amonestó y me honra con poder hacerlo, y estoy contento de mis hermanos de Haití que están conectados, contento, feliz de mis hermanos de Venezuela conectados, estoy feliz de mis hermanos de Perú, de mis hermanos de Bolivia. Jesucristo, gloria y la honra es para Jesucristo. Porque el Señor me dijo, si fuese uno que escuchase. Gracias al Señor por nuestros hermanos de Quilicura, por nuestros hermanos de la Florida, nuestra hermana de Iquique, gracias a nuestros hermanos de Santiago, de Lo Prado, gracias porque escuchan. El Señor me dijo, si fuese uno a uno que llegues, con tu trabajo estás cumpliendo. Entonces, a veces dice, siervos inútiles somos, porque lo que nos dijeron hacer hicimos, pero a veces ni siquiera alcanzamos a ser siervos inútiles, porque ni siquiera estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero como no llega un rayo que me castigue, porque no, la palabra del Señor dice que eso ya no va a pasar. Entonces que un predicador diga que me parto un rayo en este instante, no, está jugando con lo que el Señor dice que eso no va a pasar. Porque el Señor ya ese método ya no lo aplica. Porque ahora el Señor, Él en su momento, Él lo hace. Pero ya no lo hace de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con el amor? Es la capacidad de sacrificio personal por los demás. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Sea correspondido o no sea correspondido el amor, Jesús ama. El hombre ama por algo. Yo amo a mi hijo porque es mi hijo. Yo amo a mi esposa porque amo a mi esposa y ella me ama. Yo amo y siempre amamos al que no ama, ¿cierto? El hombre ama porque le aman siempre. La mujer ama porque le aman. La naturaleza del hombre es así. Pero la naturaleza de Jesucristo, y esta es una frase que me encanta, que me alegra, Jesús me ama porque me ama. Así de simple. Él me quiso amar y Él me amó. Y yo me estoy santificando y queriendo conocerle para yo amarle porque Él me amó primero. Entonces, eso es lo importante, eso es lo maravilloso. Dios me ama porque me ama. Amén. Y eso es lo importante y es lo extraordinario. Jesús mostró su amor para con nosotros porque Él dio su vida. El Señor Jesucristo, Él dio su vida, así demostró su amor por nosotros. Dice que tan grande es su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 5 del 6 al 9. Romanos 5 del 6 al 9. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo, y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más, estando ya justificados, que ahora que estamos justificados, mucho más que estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por ese amor que el Señor nos da, ese amor que el Señor nos demostró con hechos, En Gálatas 2:20, los que están anotando, Gálatas 2:20, dice, con Cristo, yo tengo que estar con Cristo, usted tiene que estar con Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe por qué? Porque el amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Eso es lo importante. Buscar el amor de todos. Buscarlo. Y en el nombre de Jesús, yo quiero invitarle que demos la gloria al Señor Jesucristo. El Señor nos ayude. Resumiendo, la humildad y mansedumbre, el texto que hemos dado en Mateo 11:29. La humildad del Señor, donde humildad, que es la carencia de cualquier forma de egoísmo, la mansedumbre, fuerza bajo control. La humildad y mansedumbre que Jesucristo demostró en todo momento, hermanos y hermanas. Y el amor, en Juan 15:13, el amor que hablamos de Romanos 5 del 6 al 8, en Gálatas de 2:20, Jesucristo amó en todo momento. Jesucristo dejó ejemplo de amor, dejó ejemplo en todo el amor. Por eso le dijo a los discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Imagínense, un nuevo mandamiento, pero ese mandamiento ya lo habían recibido antes. Deuteronomio habla acerca del amor al prójimo, habla del amor a Dios, el amor al Señor. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Hablaba de que amar al Señor. En Mateo dice que toda la ley se resume en dos mandamientos: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice en Mateo y resume, es decir, ya había hablado del amor. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy? Los discípulos estaban ahí con redoble de tambores esperando, hoy nos va a revelar un nuevo mandamiento. Después de haberle lavado los pies, después de haber sido su servidor, le dice que os améis los unos a los otros. Y todos pensaron, pero sí, ya lo sabemos. Y ahí se lo hace más fácil, porque Jesucristo siempre busca hacerlo más fácil para que usted y yo lo entendamos. Por eso aquellos hermanos que por misericordia podemos enseñar de la palabra del Señor, no tenemos que ponerle de nuestra cosecha, no tenemos que ponerle gritos de nosotros, no tenemos que ponerle emoción en nuestras palabras, quebrar la voz, no tenemos que ponerle un contexto más suave, no tenemos que retar a las ovejas, no tenemos que cortarle la cabeza a las ovejas, no tenemos que hablar golpeado, no tenemos que ofenderla, no tenemos que manejar las emociones, porque la palabra de Dios es tan perfecta que no necesita que yo le ponga nada de mi parte. Solamente soy un vaso de barro y el tesoro es Jesucristo y su palabra, y entregarla. Y el Señor dice, lo hizo sencillito. Por eso enseñadores, predicadores, hermanas, hermanos, entreguémoslo con amor y sencillito. Jesús le dijo que os améis unos a otros, pero como yo es amado. ¿Te acuerdas cuando tú hiciste eso? Yo te perdoné también, y yo también. No le sacó en cara, pero le dijo, yo te amé. Entonces cuando le dijo, como yo les amé, cada uno empezó a pensar en las situaciones que había vivido con Jesús, y Jesús le enseñó con el ejemplo. ¿Qué va a hablar Pedro? Juan, imagínense, Juan, que era un hombre que era prepotente, que era impulsivo, que Dios le puso los hijos del rayo a él y a su hermano, porque eran impulsivos, y ellos querían ellos nomás, en una querían ellos estar, una a la derecha y la otra a la izquierda. Ellos eran su forma. Señor, miren, no permitieron que pasáramos, los samaritanos no permitieron que pasara por ahí. Señor, quiere que le digamos al cielo que caiga fuego, como lo hizo el profeta. Imagínense, quería quemar a las personas que no habían dejado entrar. El apóstol Juan, el amado, pero era porque todavía estaba en el proceso.
Pero cuando fue procesado, cuando fue capacitado por el Señor, cuando el Espíritu Santo estaba en él y cuando ya no vivía Juan en él, sino que Cristo vivía en Juan, Juan hablaba del amor. En primera, segunda, tercera de Juan, léalo, habla de amor, hijito, améis unos a otros, hijito, ámense, ámense, y él hablaba, hijito, le hablaba con una ternura, porque él conoció el amor mismo, que era Jesucristo, ese mismo que esta noche, donde quiera que usted esté, está ahí Jesucristo, ahí en Colombia contigo, Camilo Cuero, ahí el Señor está, él es más real, es más latente su amor, y es fiel. En todo nos dejó el ejemplo el Señor. ¿Por qué? Para que como Él hizo, nosotros también hagamos. ¿Y por qué Él en un cuerpo humano 100% hombre y 100% Dios? Porque nosotros también podemos tener 100% al Señor en nuestras vidas y que tener un espíritu sin medida. Pero para eso hay que aplicar, sacar lo que decíamos ayer en la última enseñanza, sacar las obras de la carne, sacar lo que no edifica, sacar lo humano, sacar el viejo hombre y ser nueva criatura, sacar los rencores, sacar los dolores, perdonar, sanar, sacar, porque que necesito dormir en paz, necesito despertar en paz, necesito dormir confiado, necesito glorificar al Señor en libertad. Y por años y años arrastramos los dolores, los rencores, los sufrimientos de otras personas o nosotros mismos o nuestra conciencia o nuestro sentimiento de soledad o de culpabilidad. Pero Jesucristo quiere cortar esas cadenas. Pero Jesucristo te dice, clama a mí, yo te respondo, búscame y me encuentra, golpea y yo te abriré. El primer paso hágalo usted, mi hermana, hágalo usted, mi hermano, porque el amor de Jesucristo hoy día es tan latente como hasta ese momento que estaba en la cruz. Es tan fuerte y es tan verdadero como en ese instante en que estaba con las manos abiertas y dijo, consumado es. Yo pago este pecado, yo pongo mi vida por mis hijos, pensando en usted, pensando en mí, que hoy día íbamos a estar delante de Él, íbamos a estar esta noche conociendo del Señor, de las virtudes de Dios, la virtud del amor. Vamos a estudiar del amor estos días, para que veamos realmente qué es el amor. El amor es uno de los elementos, por decirlo así, que está en el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que el Señor nos manda trae amor. Pero el amor de Dios es diferente al amor que yo tengo. Y es tan diferente, y con este un ejemplo. Cuando dice, esposos, amar a vuestras esposas, no le hablaba del amor romántico, de abrirle la puerta, de hacerle el aseo, de trátela bien. No, porque eso es un deber del esposo, ya, tratarla, honrarla como vaso frágil, y también porque es su ayuda idónea, no es su esclava. ¿Por qué le dice, amen a vuestras esposas como yo amé a la iglesia, como yo amo a la iglesia? Es un amor incondicional, un amor que no es rencoroso, un amor que tiene paciencia, un amor que no es jactancioso, que no tiene envidia, no se envanece, no guarda rencor, un amor que nunca deja de ser, un amor que siempre está, un amor que todo lo cubre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que estamos lejos de hacerlo. ¿Por qué? Estamos muy lejos de hacerlo porque estoy pensando en mi amor. Y tiene que ser el amor de Jesucristo el que vive en mí. Porque al vivir Cristo en mí, el amor de Cristo también es mío. Y yo soy de Él. Es por eso que el amor es importante y la virtud de Dios. La santidad. Siguiente virtud. Tercera virtud. Santidad. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, verso 22. Estoy dando un puro texto y hay muchos más. Si quiere me pregunta, como me preguntaba por interno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oh, qué extraordinario esa santidad. Mucho hablamos de la santidad. ¿Qué es santidad? Santidad significa, o santo, apartado del mal. La santidad es consagrarse para Dios. Consagrarse significa ser solamente para. Amén. Ser solamente para. Yo le quiero invitar en el nombre de Jesucristo
que todo esto que estamos compartiendo podamos aplicarnos y decir, Señor, yo quiero aplicarlo. Y si usted piensa, cree, está segura o seguro de que lo tiene en su vida, dígale al Señor que lo ayude, porque tiene que aumentar la cuota. Esto va en aumento. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Ayudarnos. ¿Para qué? Para que podamos crecer en santidad. Tengamos que crecer en santidad con la ayuda de Él. Por eso la palabra de Dios es necesaria. Por eso la palabra de Dios es necesaria para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos guía. Cada paso que vamos a dar, con la luz del Señor, con la lumbrera que en nuestros caminos, su palabra va a ser más fácil, porque Él ya caminó este camino. Este camino Él ya lo caminó. Nosotros vamos en la senda de Jesucristo. Nosotros vamos en la senda de nuestro Señor, y eso es lo fundamental, y eso es lo rico, que Él lo hizo. Por eso Él nos dice, así como yo lo hice, vosotros también háganlo. Y eso es lo extraordinario, y es lo que el Señor nos dice, mira, yo lo hice, confía en mí. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que hay que entender. Él lo hizo. Y si Él lo hizo, el que dejó ejemplo en todo, ¿por qué su hijo no lo vamos a hacer? Si Él lo hizo como padre, lo hizo como hermano, Él lo hizo como hijo. Acuérdese que cuando el Señor estaba acá y resucitó, le dice a María, tu padre, vuestro padre, mi padre, porque Él se puso en el lugar de hermano. Porque ahora somos coherederos con Él. Lo que el Señor hizo, nosotros lo podemos hacer, porque en Cristo habitaba en su cuerpo toda la plenitud de Dios. Eso significa toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, todo Dios habitaba en Cristo. Asimismo puede estar en nosotros. Si la gloria de Dios, el Espíritu Santo sin medida en nuestras vidas, nosotros somos los que lo limitamos. Quizás a veces hay alguien que hace milagro y pone la mano y un milagro, pero usted lo ve que no cambia su vida, porque o no ha cambiado su vida. Pero hubo un milagro, o Dios lo usó, pero Dios actuó a través de él, pero Dios no está en él. Porque Dios va a actuar sobre quien quiera. Pero ahora, habitar en el hombre, habitar en la mujer todos los días, no todos lo pueden decir. Y eso es un trabajo que de día en día, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta santidad es constante. La santidad que es apartado del mal, es consagrarme para el Señor, es guardarme para nuestro Señor Jesucristo en todo lo que eso implique. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿acaso lo hemos olvidado? ¿Olvidaste que soy templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Lo estamos ignorando, hermano? Pero es más profundo que eso aún. Verso 20, estoy leyendo 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya sabemos cuál es el precio que Dios pagó. Su sangre maravillosa fue derramada por nosotros. Nosotros somos parte y miembros, los que creímos en su nombre, como dice Juan 1:21. Hemos sido hechos y miembros de esta familia de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio, hermana, hermano. Donde quiera que usted esté, en Bolivia, en Venezuela, donde quiera que me esté escuchando, en Lampa, en Batuco, Jesús te bendiga. Hemos sido comprados por precio. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Glorificad pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo físico, y en vuestro espíritu. Porque yo no saco nada con ser espiritual y mi cuerpo lo tengo igual como aquellos que no son espirituales. No sé si me explico. El que tenga oídos para oír, oiga. Si yo digo que soy espiritual y mi cuerpo no glorifica a Dios, así como el cuerpo de alguien más no lo glorifica, yo no soy espiritual.
Dice pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Tenemos que glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en mi cuerpo y en mi espíritu tengo que glorificar a Dios. ¿Por qué? Los cuales son de Dios. La santidad es apartado del pecado. Yo me aparto del pecado y me acerco a Dios, me consagro para Dios. Eso es santidad. Y acuérdese de esto, sin santidad, hoy día, mañana, si quiere mañana ver la gloria de Dios, si quiere ver visiones, si quiere ver ángeles que bajan, ángeles que suben, que bajan, si quiere ver la gloria de Dios, busque la santidad. Busque santidad, porque si no hay santidad en su vida, hermana anciana, en mi vida, en tu vida, joven, si no hay santidad, no vamos a ver a Dios hoy ni mañana, y menos en el día postrero. En el día que estemos frente a la no, lo vamos a ver y él lo va a decir, por favor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ese conocí viene de la palabra griega que significa intimidad, conocimiento profundo, íntimo. Amén. En la Biblia la palabra santo se usa de personas y cosas que estén dedicadas a Dios. Es consagrar algo. Si tú te gusta cantar al Señor, si le gusta tocar un instrumento al Señor Jesucristo y quieres que el Señor te honre y quieres que el Señor te dé más talentos y quieres que el Señor depure tu talento, te doy un consejo, hermano, jovencita, señorita, varón, hermana anciana que le guste tocar algún instrumento o cantar. Consagra tu voz a Jesucristo. Consagra tus manos, tu instrumento a Dios. No toques otra música que no sea para glorificar a Dios. Y te aseguro que el Señor va a estar grato, porque ese perfume grato va a llegar a la presencia del Señor. Esa alabanza grata va a hacer que se cumpla la palabra del Señor que dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso hay que ser santo. Santo significa separación o apartarse del mal. ¿Para qué? Para servir a Dios. Es por eso que esa virtud que Él era santo, dice, sed santo porque yo soy santo. Él es santo, Él no le encontraron nada. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y el Señor Jesucristo nos ayude en esta virtud que es la santidad. La siguiente virtud, sabiduría. Sabiduría hoy, pero ¿cómo la sabiduría? Él nos ha dado sabiduría, así que no se asuste. Sabiduría. Si usted necesita sabiduría y no tiene, dice, demándela al Señor. Pídasela al Señor, pero ¿para qué quiere sabiduría? Vamos a Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52. Gracias le damos al Señor por cada uno de los que nos escuchan. Jesús le bendiga a todos mis hermanos. Y dice, en el nombre de Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ustedes dirán, pero que crecía en sabiduría porque era Dios. No, si Él dice que Él nos vino a sacar provecho. Mire, si hay un ejemplo, cuando yo leía esto y el Señor me lo enseñaba y era muy hermoso cuando me daba cuenta de esto, cuando estos días que han dado películas de la vida de Jesús, a los 12 años dice que Él fue llevado al templo allá a ofrecer la ofrenda, y dice que se les perdió a los 2 días que venía José y María. A los 2 días se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y se devolvieron a buscarlo. Y lo buscaron asustado, como todo padre y madre, buscaron a Jesús y dice que lo encontraron compartiendo y hablando de la Escritura con unos hombres ya adultos, ancianos ya. Eso que Jesús estaba hablando, Él estaba hablando de la Escritura, Eso que Él estaba hablando, yo le hago una pregunta a usted. ¿Jesús estaba hablando por el conocimiento que tenía como Dios? Porque estaba hablando con gente adulta que sabía harto de la Escritura y debatía con ellos y hablaba y los demás admiraban. Jesús ahí a los 12 años, ¿Él hablaba por el conocimiento que tenía como Dios? ¿O hablaba por el conocimiento que tenía como niño de que su padre y su madre le hayan enseñado la palabra de Dios? Si usted dice que Él hablaba como Dios y con el conocimiento que tenía como Dios, está diciendo que Él sacó provecho como Dios. No. Él lo que habló como todo hijo
que tiene que conocer lo que hablábamos el texto al principio, que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Jesús, cuando salieron sacó de la esclavitud a Israel, le dice: y se la repetirás a tus hijos en la mañana al levantarse, y dice que se la iba a repetir. También se tenía que escribir, se la escribían en cintitas, se la escribían en un cajoncito y se la ponían en la frente algunos, otros se la ponían en el cuerpo, otros los mandamientos del Señor, la ley del Señor se la escribían, se la repetían para que se la aprendiesen. Y los niños, por eso a los 12, 13 años, los niños judíos o hebreos, ellos son considerados listos para seguir creciendo en conocimiento, que es lo que se hace el bar mitzvah, que se llama, porque es otra etapa del muchacho. Jesús, él fue educado por José y por María en el conocimiento de la palabra del Señor. Él no sacó provecho como Dios, él pasó todos los procesos como hombre con Dios en su interior, así como nosotros podemos pasar y estamos pasando todos los procesos como mujer, como hombre, hijos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos hacer lo mismo que Jesucristo hizo, y mayores cosas aún, porque ahora es diferente, porque Jesucristo nos da ese respaldo, esa autoridad. Entonces él aprendió eso. Jesús le hablaba cuando era niño por el conocimiento de sus padres, le dieron. Si usted, mi hermano y mi hermana, enséñele a sus hijos de la palabra del Señor, enséñele de la escuela bíblica, enséñele, y el Señor Jesucristo se va a alegrar de eso. El Señor Jesucristo se va a sentir orgulloso y va a decir: mira, mi hijo ahí le está enseñando. Y el Señor también va a bendecir con sabiduría a usted y a su hijo. Porque si Dios me manda una cantidad de sabiduría y yo no la ocupo, ¿para qué Dios me va a mandar más? Por eso dice que si alguno anhela, necesita sabiduría, demándasela, Señor, pídasela, Señor papito. Pero como Él es tan bueno, dice que como Padre bueno, antes que la petición llegue a mi boca, Él ya la conoce. Y pedirle bien, porque dice: pedir mal para tu deleite, o para lo que no corresponde, lo que no te edifica. Pedir mal. Yo no quiero ser más sabio para aprenderme más texto y para decir: oye, el hermano Juan que sabe o no sabe. No, si yo no sé, Jesucristo es el Señor, la gloria es para Él, y yo por misericordia soy lo que soy y quiero ser mucho mejor para Él. Y para usted, mi hermana, y para usted, mi hermano que está ahí, porque si me necesita, quiero ser un siervo fiel, digno de poder ayudarle a mi hermana Herminia en Bolivia, a mi hermano José en Perú, al Totó Samar en Haití, a mi hermana Geralda en Batuco. Quiero ayudarle a todos, pero para eso tengo que pedir sabiduría, humildad, mansedumbre, vivir en santidad. Y si yo lo hago, puedo anunciar las virtudes que yo aplico a mi vida. No puedo ir a entregar y hablar de las virtudes de Jesucristo que yo digo conocer, pero no lo he aplicado en mí. Eso hay que tenerlo claro. Yo lo recibo, lo entiendo, lo aplico a mi vida, doy fruto y yo lo entrego con ese amor, con esa humildad, con esa mansedumbre, con ese amor, con esa santidad, con esa sabiduría lo entrego. Sabiduría es inteligencia y prudencia. A ser inteligente y prudente al mismo tiempo. En toda la historia no ha habido otro ser humano que haya sido tan sabio como nuestro Señor Jesucristo. No lo hay. Y un ejemplo de la sabiduría de Jesús, vamos a hacerlo bien simple: Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Todos buscaban, el seco dice, buscaban sorprenderlo, buscaban dejarlo de mentiroso. Cuando la Biblia habla de eso, que dice: y venían los fariseos, o venía un estudioso de la ley, o venía alguien y buscaban sorprenderlo, o buscaban pillarlo con alguna pregunta capciosa, algo, era para dejarlo en vergüenza y para poder acusarlo de algo. ¿Ya? Y eso es lo que para que entendamos el contexto de lo que hablaba ahí. ¿Ya? ¿Qué dice en Mateo 22, del 15 al 22? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece?
¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Le dijeron, entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ese es un ejemplo de sabiduría. No se enojó, no levantó su boca, aplicó bien el conocimiento que él tenía, con la información que él tenía, y tuvo la sabiduría para aplicar la respuesta y la contrapregunta. La sabiduría no es solamente una inteligencia, es prudencia también. La sabiduría de Dios es extraordinaria porque no busca dañar a nadie. La sabiduría de Dios busca lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo así lo hizo. Hoy día hemos compartido 4 de las muchas virtudes de Dios. Tenemos muchas más. Tenemos varias más. Mañana vamos a seguir a las 10 de la noche con un poco más de textos, detallando más. Recuerde, somos pueblo de Dios, hijo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos las virtudes de Dios. Primero tenemos que ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y para hacer eso tenemos que desechar toda envidia, toda maldad, toda cosa humana, toda obra de la carne hay que desecharla. Y las virtudes de Dios que estamos aprendiendo para aplicarlas primero en nuestras vidas, las 4 que hoy día pudimos compartir, y seguiremos en la próxima clase, mañana a las 10 de la noche. Dice: humildad y mansedumbre, amor, santidad y sabiduría. Amén. Sabiduría, humildad, mansedumbre, amor, santidad y sabiduría. Recuerde, estamos conociendo las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús les bendiga a todos aquellos que nos han escuchado. Vamos a hacer esta pausa musical y ya volvemos. No se desconecte para saludarle a aquellos que nos han escrito. Jesús les bendiga. Recuerde, mañana a las 10 de la noche seguiremos conociendo las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y conociéndole como Él dice conocer, de una forma más profunda, para hacerla nuestra las virtudes de Cristo y después poder entregarla. Amén. Jesús nos bendiga y le dejo con esta hermosa alabanza. Gócese, adore, alabe a nuestro Señor Jesucristo, y que podamos decir: sí, Señor, que se abran, sí, Señor, que se abran realmente los cielos hoy, porque su iglesia se está preparando para eso. Jesús les bendiga, mi hermano, mi hermana, y después de esta alabanza vamos a saludarles a todos. No se vaya, espérenos en línea. Jesús les bendiga. Y la gloria y la honra es para Jesús. Señor, sellamos todo lo que hemos compartido, sellamos esta enseñanza. Gracias por este tiempo de calidad que nos da. Señor, sellamos este conocimiento, sellamos su perfecta palabra en los corazones, en las mentes de mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, por esta inmensa honra que nos permite de poder llegar a mi hermana, a mi hermano. Señor, soy feliz, Señor, soy feliz porque usted nos permite estar unidos. Siento su presencia, Señor, y que la presencia suya yo sé que está guardando a mis hermanos. Sellamos este compartir, sellamos este conocimiento, sellamos este estudio en el nombre de Jesucristo. Lo sellamos, Señor, para la gloria de su nombre, y en el nombre de Jesucristo todo lo sellamos en su mente, en vuestros corazones, mis hermanos, en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesucristo.